Hola, muy buenas, Dios los bendiga, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá con el nuevo podcast de Encrucijadas y este sería nuestro segundo episodio. En este episodio estaré un poquito contando un poco el testimonio de mi encrucijada. Dijimos que encrucijadas es aquello que ha cambiado nuestras vidas y quisiera esta vez compartirles un poquito lo que cambió mi vida y tal vez no va a ser no va a ser mi vida completa, pero algo de lo que cambió mi vida. Contándoles un poquito mi trasfondo, yo nací en un hogar evangélico. Mis papás y mi mamá eran evangélicos cuando yo nací. Mi abuelo era evangélico. Y mi abuelo es la primera generación de cristianos. Él conoció a Cristo allá a principios de los años 60. Y de ser un borracho, el Señor lo cambió a raíz de conocer a Cristo. Ya cuando yo nací, ya era un hogar cristiano, donde en ese lugar donde yo nací era una casa muy humilde, una casa de tierra, piso de tierra, paredes de madera embarradas con tierra. No había ningún lujo, no teníamos luz eléctrica. Creo que la luz eléctrica llegó a mi aldea cuando yo tenía aproximadamente quizás unos 12 años o quizás un poco más de 12 años. Así es que crecimos en un lugar donde la única diversión que nosotros teníamos era ir a la iglesia. Es más, se enseñaba que la única cosa que no era pecado era ir a la iglesia e ir a trabajar. Después de allí, todo lo demás era pecado. Entonces, allí crecimos y con muchas limitaciones. Somos una familia de 12. Mis papás tuvieron 12 hijos, y de los cuales 7 somos varones y 5 son hembras. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Él nos ha bendecido en gran manera, de tal forma de que podemos decir, nos ha bendecido mucho más de lo que nosotros merecemos o esperábamos de lo que el Señor iba a hacer con nosotros. Así es que ha sido el Señor en su gracia, ahora yo pudiese decir que y con toda certeza, yo siento que el Señor me escogió para predicar desde el vientre de mi madre. Y lo creo así sinceramente, y no porque yo sea perfecto ni porque yo lo merezca o haya hecho nada en lo personal. Todo realmente es por la gracia de Cristo. No soy digno de ser predicador del evangelio, pero Él en su gracia me llamó. Ahora lo que les quiero contar es un poquito sobre la encrucijada de mi vida, cómo conocí a Cristo, o cómo Cristo me alcanzó, porque Él ya me conocía, ¿verdad? Pero cómo yo vine al Señor Jesús. No sabía yo todos los detalles, pero después me han contado algunos detalles de que yo desconocía, y hoy gracias al Señor, tengo un poquito más de idea de qué fue lo que pasó. Se murió estaba muy pequeño, a poco recuerdo. Se murió el padre del pueblo donde nosotros somos de una aldea, no somos ni del mero pueblo, pero se murió el padre del pueblo, si no me equivoco, de apellido Montesino. Y cuando
hicieron su velación de recuerdo, regalaron una Biblia a cada familia. Eso es lo que me cuentan. Yo debe haber tenido, ha de haber tenido unos 5 o 6 años, y al dar esa Biblia de recuerdo a cada familia, mis abuelos ya también eran evangélicos, mis papás eran evangélicos, y la Biblia era una Biblia católica, una Biblia que tiene todos los libros apócrifos, y nadie de ellos les interesaba la dicha Biblia, porque era una Biblia católica y ellos consideraban que no era una Biblia. Entonces me la dieron a mí, se la dieron a mi mamá, y mi mamá me la dio a mí porque no teníamos más Biblias. Ella tenía una Biblia, si no me equivoco, y mi papá tenía una Biblia, y era todo lo que teníamos, y éramos de muy bajos recursos. Entonces no teníamos para comprar una Biblia. Es más, mi primera Biblia que yo compré, la obtuve hasta que llegué a los Estados Unidos a los 18 años. Siempre mi deseo había sido tener una Biblia de estudio, y recuerdo haber visto a un hermano de la iglesia que tenía una Biblia. Él había estado en los Estados Unidos y había tenido una Biblia de estudios Thompson, que es una Biblia de estudios temáticos, y por alguna razón a mí me interesaba tener una Biblia de esas. Y cuando llegué a Estados Unidos, fue de las primeras cosas que hice fue comprarme una Biblia de estudios Thompson, porque era lo que yo había visto. Todavía recuerdo el precio de esa Biblia en aquel entonces, en el 1996, puede haber sido, sí, principios del 96. Esa Biblia me costó $125. Eran muy caras en ese entonces. Hoy puede encontrar esa Biblia por menos de $50. $125 en una librería. Y volviendo a la Biblia, a la encrucijada de mi vida, lo que cambió mi vida, cómo conocí a Cristo. Había una de las filosofías y creencias de la iglesia donde mis papás iban, era que un niño no tenía pecado hasta los 12 años. Entonces, después de 12 años, yo no sé por qué razón ellos creían o creen eso de que un niño no tiene pecados hasta después de los 12 años. Y de esa forma ellos lo creían, y no sé si lo siguen creyendo todavía. Creo que sí, lo enseñan todavía, no sé, la verdad. Pero en aquel entonces eso era lo que ellos creían y enseñaban. Y volviendo a la bendita Biblia, que es bendita Biblia, en el buen modo de la palabra, me la dieron a mí, porque eso era una Biblia católica. Y yo recuerdo esa Biblia todavía, hasta el día de hoy. Tengo una foto en mi cabeza que nunca la voy a olvidar hasta la eternidad. Era una Biblia pasta dura, tenía un color dorado y tenía un solecito en color negro en la pasta afuera, y decía: Dios habla hoy. Era el título de la Biblia. Empecé la escuela, creo que a los 6 o 7 años. En aquel entonces en la aldea, en el cantón, como nosotros le llamamos, no había nada de kinder o nada de eso. Empezamos en el primer grado. Cuando llegué al primer grado, creo que ya sabía leer. Entonces rápido aprendí a leer con un libro que todavía me recuerdo de ese libro. Le llamaban a ese libro Mantilla, y fue el libro que aprendí a leer. Era un libro que usaban los abuelos para aprender a leer, y creían que con eso era suficiente. Entonces, con ese libro, La Mantilla, me enseñaron a leer. Y ya cuando lleguemos, pues ya fue el silabario, fue el primer libro ya en primer grado. Pero yo ya sabía leer, porque en La Mantilla había aprendido a leer, y empecé a leer mi Biblia que me habían dado, una Biblia católica. Y yo recuerdo leer esa Biblia todo. Probablemente para los 8 años yo conocía esa Biblia de pasta. Ya no tenía
Creo que al final de la Biblia, la pasta del final ya se había roto porque era una pasta dura, pero yo leí esa Biblia. Una de las cosas que me gustaba de esa Biblia, como yo era un niño, era que era estampada. Tenía estampas, y todavía recuerdo algunas de esas estampas, como el gran diluvio, la Torre de Babel, pero una de las estampas que me quedaron grabadas, que las recuerdo vívidamente, que es cuando Absalón está persiguiendo a su padre David, y cuando él va huyendo, y que Absalón queda prendido de sus cabellos en una zarza, en un árbol, en un arbusto, y allí está esa estampa. Y cómo me encantaba leer esa Biblia por esas estampas. Yo era un niño otra vez. Porque esa Biblia fue la encrucijada de mi vida. Porque aunque en la iglesia y los hermanos decían de que un niño menos de 12 años no tenía pecado, yo sabía que era un pecador. Y no es porque era un niño malo, perverso, que andaba en nada, era muy inocente, como éramos todos en esa edad. No había maldad, éramos muy inocentes. O sea, sí había pecado, pero no había la maldad que hoy hay. Y pero yo sabía que era pecador. Leyendo esa Biblia yo había aprendido que yo necesitaba a Cristo, que yo necesitaba un Salvador, que yo necesitaba al Cordero, la sangre del Cordero inmolado que quita los pecados del mundo, que limpiara mis pecados. Pero como solo tenía 8 o 9 años, los hermanos no podían permitirme que yo aceptara a Cristo, que yo hiciera una decisión, porque eso era ya cosas de grandes, de mayores de 12 años. Un día, ha de haber sido, tiene que haber sido como diciembre del 86, diciembre del 86 o enero del 87. Acostumbraban y acostumbran todavía en muchas partes de Centroamérica a dar fuego a los terrenos para limpiar, para que cuando va a venir, para que el césped, cuando venga la primavera, el césped crezca, y le daban fuego. Y hoy entiendo, y después entendí, que lo que había pasado era que le habían dado fuego a los terrenos en alguna parte, pero que nosotros desde nuestra pequeña choza no podíamos ver lo que estaba pasando. Y salimos quizás tipo 8 de la noche, 7 de la noche, y vi yo el cielo, y el cielo estaba rojo, como sangre. Y yo pregunté a mi mamá y le dije: mamá, ¿qué está pasando? Yo había leído de los juicios de Dios en esa mi Biblia, en la Biblia católica, en esa Biblia Dios habla hoy. Yo dije: mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué el cielo está rojo? Y mi mamá me jugó una broma, que para mí no era ninguna broma, y cada vez que lo recuerdo, no puedo hacerlo sin que mis ojos se llenen de agua, porque para mí esa fue la encrucijada de mi vida. Mi mamá me dijo: hijo, perdón, es que el Señor ya viene. Y yo empecé a decirle, le dije: mamá, pero ¿cómo es posible que el Señor va a venir? Y yo no soy salvo, yo no he recibido a Cristo, yo no he aceptado. En aquel entonces, la iglesia donde mis papás iban, es una iglesia que cree que la salvación se pierde. Entonces, pero no se usa el término ser salvo, porque ellos enseñaban y enseñan de que la salvación es un proceso, de que se está salvando durante toda la vida hasta morir, y hasta morir puedes saber que eres salvo. Pero no voy a entrar en ese tema, es para otro episodio. Y yo, en mi comprensión, yo sí sabía que yo necesitaba un Salvador.
Y esa noche yo le dije a mi mamá, pero el Señor va a venir y yo no he sido salvo. Y yo he querido aceptar a Cristo, pero nadie me quiere hacer me ha querido hacer el llamado para que yo reciba a Cristo, porque se creía que había que uno de los ancianos o predicadores de la iglesia te iban a hacer una invitación para que tú aceptaras a Cristo, si no, no podías hacerlo. Pero esa noche yo le pedí, en mi corto entendimiento y con mi limitación de un niño de 9 años, yo le pedí a Cristo que me salvara, y ese día yo recibí al Señor como mi Salvador. Hice una profesión de fe hasta los 12 años porque era lo que en la iglesia enseñaban. Pero ese día yo le pedí al Señor que me salvara. Y esa fue la encrucijada de mi vida. Un niño a los 9 años. Confiar en Cristo para la salvación de su alma. Yo no entendía muchas cosas, pero sí entendía que era pecador. Y de allí que a veces da cosa escuchar a alguien diciendo, pues es que la Biblia, estas otras Biblias no pueden, si tú no sos salvo, que te estén leyendo, si tú no te leyeron esta Biblia cuando tú recibiste a Cristo, no eres salvo. Hay personas pensando eso. Yo le estaba leyendo una Biblia católica, una Biblia Dios habla hoy. Y fue como yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, con toda la sinceridad de mi corazón. ¿He sido perfecto desde entonces? No. Han habido otras encrucijadas en mi vida, han habido otras puntos de quiebre en mi vida donde para bien o para mal he tomado decisiones buenas que hoy estoy cosechando y decisiones malas que también afectaron mi vida de una forma negativa. Pero bendito sea Dios y en su gracia que Él me salvó. Bendita gracia que Él me salvó ese día. Yo no recuerdo exactamente, un niño de esa edad, las fechas no son importantes. Llegaron tiempos que yo era más grande y yo ni sabía cuándo era mi cumpleaños. Entonces, las fechas no eran muy importantes en aquel entonces para mí. Pero no puedo olvidar que ese fue el punto de quiebre, donde el Señor me salvó. Y es la razón por la que una de mis pasiones y mis deseos es compartir el Evangelio con preadolescentes, con niños y con todo aquel a quien es posible compartir el Evangelio, porque recuerdo que yo quería que alguien me hablara de Cristo y nunca hubiese sido posible si no hubiera sido por esa Biblia que nadie quería, a la cual a raíz de que nadie quería, por lo cual llegó a mis manos, y con el desprecio de algunos yo la recibí con mucho cariño, y esa Biblia tiene un lugar muy importante en mi vida. Me gustaría encontrar esa Biblia, no sé qué haya pasado, me gustaría encontrar esa Biblia para guardarla en mi librero. ¿Por qué? Porque tiene una parte muy importante en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que ahora soy, es por la gracia de Dios que usó esa Biblia para hacerme ver que tan pecador yo era y yo soy. Un niño de 9 años, usted dice, pues no tiene pecados. Mire, porque alguien nazca en la casa de un cristiano no se convierte automáticamente en cristiano. Como dijo alguien, porque alguien nazca en un corral no se convierte automáticamente en un becerro, no se convierte automáticamente en una vaca. Tiene que ser
de la especie para que pueda ser esa criatura. Allí en Juan capítulo 3 encontramos a Nicodemos. Nicodemos va con Jesús y la pregunta de Nicodemos es qué él pudiese hacer para obtener la vida eterna. Juan capítulo 3, déjame le comparto acá. Versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y allí está la importancia de nacer de nuevo. Este Nicodemos era un hombre muy religioso. No importa si eres una persona muy religiosa, si eres un adulto, si eres alguien muy pecador, o si eres un niño que tienes conciencia de que eres pecador. En el caso mío era un niño que tenía conciencia de que era pecador. Y gracias a Dios que el Señor me salvó, que Él me encontró cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Usted puede decir, pero ¿qué tantos pecados hubiese podido tener? Suficientes como para ir al infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No dice la paga de los pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Qué tan pecador necesitas ser para ir al infierno? Si has cometido un pecado en tu vida, has cometido los suficientes pecados para ser culpable del infierno. Y ese era yo, un niño de 9 años. Había pecado suficiente para el infierno. Lo había entendido a través de leer la palabra del Señor. La Biblia dice, el Jesucristo hablando con los religiosos que no creían en Él, les dice: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, lo que tenemos que buscar en las Escrituras es al Salvador, al Mesías prometido. Así es que mis hermanos, mis amigos, espero de que este testimonio de encrucijadas, el testimonio de la encrucijada que cambió mi vida, pueda ser de bendición para usted, pueda ser edificado. Tal vez no se identifique en lo absoluto con lo que a mí me pasó, lo que en mi vida pasó, pero quizás pudiese identificarse con un niño, la necesidad que un niño tiene de escuchar las buenas nuevas de salvación. Si usted trabaja con niños, si usted trabaja en ministerios infantiles, no es en vano lo que hacemos por tratar de que estos niños entiendan el evangelio completo. Bueno, un gusto, mis hermanos, haberles y mis amigos, haberme dirigido a ustedes a través de este podcast. Si es de bendición, si es de ayuda, si usted ha sido edificado, le suplico que me haga un favor, que por favor comparta con otros, suscríbase para que sepa y reciba una notificación cuando tenemos un nuevo episodio. Gracias, es nuestro deseo que el Señor le bendiga y que usted haya sido edificado a través de este podcast. Muchas gracias, será hasta una próxima.